Hola, continuando con la panorámica de Madrid desde la terraza del Círculo de Bellas Artes, voy a empezar a dar color sobre el terreno y luego ya lo acabaré en casa. Voy a empezar a dar color a los edificios principales, aquellos que tienen ya un color definido y que deben ir en ese color para que se reconozcan. Por ejemplo, este edificio de aquí de primer plano tiene un tejado de color gris pizarra. Entonces con un gris paine con un poquito de azul voy a empezar a rellenarlo y luego voy a seguir dando color a los tejados de otros edificios que son importantes, que son reconocibles, y aprovechando ya el mismo color que he creado voy a ir haciendo ya de golpe todos esos tejados. Voy diluyendo este mismo gris para que dé un tono más claro o voy mezclándolo con distintos colores para que me dé un gris con una dominante como este un poquito más azulada o como el anterior un poquito más roja, y con eso voy haciendo diferentes grises porque es importante en una panorámica que hay mucho gris de edificio, intentar que no sea siempre el mismo tono de gris, sino que vaya variando el tono y que siempre dentro de que sea gris haya un poquito de dominante de algún color o de otro. Ahora mismo estoy dando el color con un pincel de agua, puesto que estoy en la calle y no tengo mucho espacio para sacar los pinceles, el agua y todo eso. Pero luego ya cuando continúe en casa voy a hacerlo con un pincel tradicional finito para poder hacer los detalles. Empiezo ahora con el cielo utilizando una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto con mucha agua para dar una primera capa muy uniforme y muy suave del cielo. Ya en casa tranquilamente y a partir de varias fotos que he hecho voy a seguir dando
color a todo el dibujo. Voy a seguir completando todos los techos grises de iglesias y demás edificios que sean más o menos de ese color. El cielo en las panorámicas normalmente tiene una importancia menor, es un poco de relleno, lo importante es la masa de edificios, pero también conviene darlo un poco como referencia para que se vea hasta dónde llega el horizonte. A mí me gusta dar siempre una capa de nubes por debajo del cielo, entre el cielo y el horizonte, por dos razones principalmente. Primero, porque queda un poco más variado, no es el cielo uniforme azul que puede quedar más soso. Y segunda razón, porque de esta manera me evito tener que siluetear los edificios que hay en el horizonte con el azul. Si estoy dando una capa uniforme de azul del cielo, normalmente lo que me interesa sobre todo es que quede uniforme y que quede del mismo tono todo. Entonces, si tengo que andar teniendo cuidado para siluetear un edificio u otro y que no se me manche de azul, voy a tardar un poco más. Entonces, el hacer nubes también me facilita un poco este ejercicio. Ahora sigo con otros edificios principales como este edificio que es de un color beige clarito. De momento le doy una capa muy clara a todo el edificio y luego ya cuando seque esta primera capa le iré dando las sombras para que coja volumen. Si en algún momento veis que tenéis exceso de color al dar algún color determinado, podéis con un Kleenex limpio eliminar ese exceso de color y luego repasar un poco otra vez la forma para que quede uniforme. Voy a dar ahora el color de las torres de Colón, que es un color así naranja, un poquito marrón. Entonces empiezo dando una capa clarita de naranja y luego ya iré dándole volumen cuando seque. Una vez que tenemos
los edificios principales ya coloreados, vamos a empezar a hacer los tejados. En una panorámica es muy frecuente que haya muchos tejados y es bueno empezar a darlos todos con un mismo tono, aunque luego más adelante se puedan oscurecer algunos para que no queden todos muy uniformes. Entonces con un mismo tono vamos haciendo todas las zonas de tejados. En este caso concreto, al ser la parte más cercana a nosotros, una parte un poco más antigua de Madrid, hay un poco más de cantidad de tejados de teja que en el fondo, que es una zona más moderna donde predomina el color gris, hay menos tejado de teja. Aunque los tejados del primer plano irán un poco más detallados, ya los del final pueden ser simplemente rayitas cada vez más finas, cada vez más pequeñas y cada vez más juntas para que dé un poco de sensación de distancia y de perspectiva. Y una vez que esté seco la primera capa que hemos dado de los edificios, podemos ir haciendo un poquito de volumen, dando sombras en algunos laterales para que los edificios vayan cogiendo un poquito de volumen y de profundidad.
Y ahora sobre la gran masa de edificios de relleno que tenemos por ahí en medio, que son pequeños, que hemos ido dibujando al principio como formas geométricas así aleatorias y diversas. Vamos a ir haciendo algunos de ellos en distintos tonos de grises para darle un poco de presencia y de volumen y que sean de tonos un poquito diferentes de grises. Lo mismo que hicimos con los tejados, vamos a dibujar con más detalle los que estén más cerca y más pequeñitos como simplemente como rayas horizontales. Los que estén más lejos tendrán más densidad, los que están más lejos, más en la distancia, y tendrán más detalle los que están más cerca. Y una vez que hemos hecho ya una masa de relleno de edificios más o menos homogénea de color gris, vamos a ir haciendo otros edificios de colores ligeramente diferentes. Puede ser un poquito más amarillento, un poquito más naranja, un poquito más azulado. Son edificios de colores muy suaves siempre, colores pastel, y hay mucha menos cantidad que de los edificios grises. La mayoría de los edificios que veis normalmente en una panorámica son blancos y por efectos de las sombras son un poquito grises, pero siempre hay alguno de un color un poquito diferente que le da un poco de variedad al paisaje para que no sea tan monótono. Conviene no abusar de estos edificios, pero sí darle alguna pincelada de algún tono pastel aleatoriamente. Otro color que podemos añadir, que no va a abundar, pero que hay algunos trozos donde sí aparece, es el verde de la vegetación, donde haya una plaza, donde haya un paseo con árboles, aparecerán los árboles más altos por encima de los edificios. Entonces podemos dar tres o cuatro pinceladas, incluso inventarnos alguna para darle un poquito de variedad a la panorámica y son detalles que en este caso no son muy abundantes, pero le dan un toque de color diferente.
Seguimos ahora oscureciendo y dando algún detalle en algún edificio, sobre todo volúmenes y ventanales grandes. Como veis, el color va quedando muy pálido una vez que seca, entonces sí conviene darle algún toque de color un poquito más intenso. Una de las cosas más importantes cuando se hace un paisaje como este tan complicado es saber cuándo parar. Yo normalmente recomiendo parar cuando ya está más o menos reconocible el paisaje, está más o menos la densidad de edificios bien distribuida y no hace falta que se reconozca todos los edificios del paisaje, pero sí los principales. Entonces yo creo que ya podríamos dejar esto tal cual, por lo menos a nivel de color. Pasamos ahora ya cuando esté todo seco a dar algunos detalles pequeños como estas ventanas blancas del edificio del Fénix, que las podemos dar con un rotulador blanco y algún otro brillo, algún otro cartel pequeñito que haya por ahí sobre zona oscura también la podemos dar con ese rotulador blanco.
En el texto del vídeo que veréis más abajo dentro de la página esta de YouTube, os voy a poner todos los nombres de los rotuladores, las marcas y eso por si os interesa, así como los datos del papel, el tipo de rotulador y todo eso. Así que si miráis en el texto que hay un poquito más abajo de la pantalla del vídeo, podréis ver toda esa información. Y también podemos dar, ahora que está ya todo seco, algunos detalles de rotulador negro. El negro que se da con acuarela normalmente no suele quedar 100% negro, siempre suele ser un poquito más suave. Así que si tenéis alguna zona especialmente oscura y negra que queráis resaltar, lo podéis dar luego con rotulador negro o con tinta china directamente. Con este rotulador también se pueden repasar algunas líneas de contorno de los edificios para que destaquen un poquito más. Se pueden también añadir ventanas que no se hayan añadido antes a color porque el pincel no es suficientemente fino, entonces este tipo de ventanas pequeñitas se pueden añadir con rotulador. Y ya con esto quedaría acabada la panorámica. Veis que es una panorámica no excesivamente cargada de edificios, pero sí con el suficiente detalle como para que se reconozca. Está un poco simplificada, pero se puede hacer en un par de horas o tres y queda bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.